Esta tarde tenemos un invitado especial a nuestro espacio de YouTube que viene tratando diversos temas a propósito precisamente de la nueva constitución a que está abocada la Comisión Constituyente, elegida libremente por el país en un 80%. Esto es muy importante tenerlo presente. Un 80% aprobó una nueva constitución. En consecuencia, guste o no guste, hay que abocarse en definitiva a la decisión de los compatriotas acerca de tener una nueva constitución. Pero claro, si hablamos de una nueva constitución es porque hay una constitución que no es nueva, que es vieja, que es la que está vigente, por supuesto. Entonces, hoy quiero presentarles a ustedes para tratar el tema de el derecho a la imagen y su protección a un distinguido colega joven que se licenció en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Talca, don Nicolás Oces Tapia. Bienvenido, Nicolás, a nuestro espacio que busca en definitiva que contribuyamos a que las personas que tienen interés en este tema de la nueva constitución vayan impregnándose de instituciones tan importantes como el derecho a la imagen. Este derecho a la imagen es un verdadero derecho de la personalidad, porque toda persona tiene una facultad exclusiva, un poder sobre la misma persona, de difundir o publicar su imagen. Y es muy importante esto entonces, tenerlo presente y oponerse a cuando se vulnera este derecho tan importante y que tiene varias aristas. Te doy la bienvenida entonces, Nicolás, para que dialoguemos sobre este tema que es de suyo importantísimo, porque tiene que ver con la dignidad de las personas. Tal cual como indica usted, don Fidel. Bueno, buenas tardes a usted, a todos los asistentes. Muchas gracias por esta invitación que usted me ha hecho a su programa. Y bueno, vamos a hablar sobre el derecho a la propia imagen. El derecho a la propia imagen, en nuestro texto constitucional actual, es un derecho implícito. ¿A qué me refiero con que es un derecho implícito que no está textual en la Constitución? Y nosotros lo podemos encontrar, y me voy aquí a ayudar del propio texto constitucional, en el artículo 19, número 4, ¿cierto? Cuando la Constitución dice, la Constitución asegura a todas las personas, número 4, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Entonces, nosotros decimos que el derecho a la propia imagen es un derecho implícito. ¿Por qué? Porque es la forma o la expresión más externa de vida privada que tiene una persona. La imagen es la versión más externa de vida privada que puede contar una persona. Bien, y esto, ¿de dónde surge el derecho a la propia imagen? Principalmente, don Fidel, surge de un hecho, este derecho. Y este hecho es que las personas nos encontramos en la realidad de forma física, ¿cierto? De forma corpórea. Y esta forma física entrega una cantidad de información de la que no nos podemos desligar, pues es inherente a la persona, está con nosotros. Y ahí es que tenemos que diferenciar. Perdón, y desde que nacemos, ¿ah? Así es. Y desde que nacemos. Efectivamente, don Fiel. Y esta cantidad de información que se encuentra con nosotros desde que nacemos debe estar protegida por el texto constitucional, debido a que no nos podemos escapar de ella. O sea, cualquier persona que nos vea va a contar con información sobre nosotros. Pero ¿qué es lo que protege? No, la Constitución no va a proteger que una persona nos mire o no nos mire. No. Lo que protege es aquella captación que uno tiene de la imagen o de la voz de una persona.
Entonces podemos decir que se protege la intimidad de la persona en esta disposición constitucional, de acuerdo a la decisión que se le entrega a una persona de poder elegir cuándo, cómo, con quién y para quién se registra nuestra voz o nuestra imagen. Esa es una de las aristas que tenemos en la protección al derecho a la propia imagen. Y tiene más relevancia aún lo que tú dices, si tenemos presente, y lo relacionamos con lo que tú has afirmado, con la creación de las nuevas tecnologías. Porque las nuevas tecnologías y lo que ha creado, como por ejemplo todas las redes sociales, evidentemente que en teoría uno lo aplaude, dice, ah, pero qué bien, pero resulta que mal Exacto. usado barre con el derecho a la imagen de las personas, ¿no te parece a ti? Totalmente, don Fidel. Y las personas no están conscientes, y me incluyo, de cuando nosotros compartimos material nuestro en las redes sociales, estamos haciendo un contrato, porque ese contrato lo hicimos al aceptar los términos y condiciones cuando nos creamos una cuenta. Por ejemplo, nos creamos una cuenta de Instagram, nos creamos una cuenta de Facebook, nos creamos una cuenta de Zoom y aceptamos los términos y condiciones que, para las personas que no son del derecho, digamos, es un contrato. Y nosotros aceptamos que cada vez que le mandemos imágenes nuestras a estos servidores, ellos se van a quedar con la imagen, la estamos regalando. Claro, porque Entonces, no pueden olvidar nuestros seguidores que el contrato es un acuerdo de voluntad que genera obligaciones, pues. sí, claro que sí. Y yo, eso es lo que yo siempre le digo a las personas que no son del área. Usted todo el día está haciendo contratos. Exactamente. Tenga cuidado, porque la mayoría de los contratos son consensuales. Las personas piensan que la mayoría de los contratos son solemnes, ¿cierto? Porque dicen, no lo tengo escrito. Oye, esto no está escrito. Sí, Entonces claro. yo les digo, hey, cuidadito, cuidadito, porque uno está Así haciendo es. contratos todo el tiempo. Bueno, don Fidel, continúo. Entonces, una de las esferas de protección es decidir con quién, cómo, cuándo y con qué medio. Y otra de las esferas de protección es la decisión que se nos entrega a nosotros, a todas las personas, de poder elegir para qué fines se van a utilizar aquellos registros que existen nuestros. ¿Sí? Entonces, se habla de el registro, la transmisión y la reproducción de imagen o voz. Entonces ahí se entrega lo que se llama la esfera negativa. ¿Por qué? Porque uno tiene el derecho, también como decía usted antes, a prohibir que otra persona haga uso de nuestra imagen. Exactamente, porque se hace uso y hace uso para obtener, eh, lucro, por ejemplo, o para un fin ilícito. Entonces, claro, aquí los bienes jurídicamente protegidos para la ley penal son varios. Porque si esto Es, lo conectamos, lo relacionamos con los delitos sexuales, entonces ahí hay otro campo bueno, en donde se puede hacer un mal uso de la imagen sexual de una persona determinada, como de y hecho hablamos del... ha ocurrido, Adelante. Nicolás. Exactamente, y ahí estamos hablando también, volvemos al uso de las tecnologías, de lo que se llama la Deep Web. No sé si te ubica lo que es la Deep Sí, Web, don sí, Fidel, sí, sí, ¿cierto? Que son estos servidores de Internet, estas direcciones IP en las que se puede encontrar cualquier cosa, que por lo demás la mayoría son ilegales. ¿eh? Y sí, bueno, ahí está el sí, uso de las imágenes de algunas personas, ¿cierto? En situaciones de índole sexual, que ¿quién podría negar que forma parte de la intimidad de una persona? ¿eh? exactamente, exactamente. Incluso un sujeto en su vida privada podría perfectamente filmar con el celular escenas de la vida sexual íntima de una pareja, en matrimonio incluso, del propio matrimonio, y podría afectar a la intimidad de la cónyuge, por ejemplo. Y sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y de ahí que sea necesario volver a replantearnos el derecho a la propia imagen, porque desde el año 80, que es la constitución actual, hasta ahora, claro que los medios para poder captar la imagen han cambiado. Ahora tenemos un celular, tal cual como usted dice, o también, bueno, se usa para seguridad pública, pero las cámaras que hay en las calles.
esas también captan nuestra imagen. Exactamente. Y ahí hay un problema de fondo también a propósito de todas estas cámaras que existen en todas partes. Porque un individuo podría perfectamente estar entrando con una dama a un motel, por ejemplo, y es captado por una imagen, por una Una de estos cámara pública, videos, ¿no es sí. cierto? Y resulta que ¿dónde está establecida la facultad que ha cedido el que es captado, por ejemplo? Y puede Bueno, ser, hay algunas personas que... y eso Sí, es adelante, por favor. promovido, claro, es promovido y puede tener un muy pésimo uso. Entonces, aquí hay un problema de interés común por un lado y el interés individual de las personas, porque Así es. cuando se colocan las cámaras, naturalmente que se busca por los municipios, por ejemplo, se busca el interés común en relación con el delito o los delitos, Seguridad. claro, Ujú. con el tema de la seguridad de las personas, claro, pero también está el derecho de los demás también, desde un punto de vista de su esfera íntima. Entonces, son temas apasionantes que nos plantean muchas preguntas, ¿ah? Exacto. Muchas Y que preguntas. siempre están en conflicto. Y en la medida en que avancen más los medios tecnológicos, por eso que hay una cuarta generación de derechos humanos que tiene que ver precisamente con la vulneración de los derechos propios de la intimidad de las personas, pues. Ujú. ¿Cómo protegerlo? Exacto. Porque Y disculpa que lo interrumpa, ¿ah? sí, Y es que ha sido la erupción de la globalización, pues. ¿Quién podría negarlo? O sea, la globalización exactamente. nos ha traído un avance cultural, ¿cierto? Un intercambio de información que no habíamos tenido, principalmente en Chile. Yo hablo desde mi propia experiencia. Yo, por ejemplo, Fiel, tuve acceso a Internet cuando tenía 15 años. O sea, entre los 0 y los 15 estuve ajeno a la globalización. ¿Sí? Y toda esta erupción de las nuevas tecnologías es un intercambio de información abismante. O sea, es información que Sí, nosotros ni siquiera sabemos que está exactamente. circulando. Exactamente. Y este tema de suyo nos lleva a hacernos preguntas. Por ejemplo, en todo el tema del derecho a familia, por ejemplo, de cómo los niños a temprana edad tienen acceso al celular. Y en el celular pueden bajar aplicaciones, porque los niños saben de esto, porque como es un nuevo lenguaje, entonces es muy fácil usar este asunto. Es como Y en la ellos son época nativos nuestra, digitales. claro, cuando estábamos aprendiendo a leer y no sabíamos leer, podíamos ver revistas, por ejemplo, en donde había imágenes que nuestros padres nos prohibían ver, pero nosotros en forma escondida la Se veíamos igual, escabullen. O sea, aunque claro, aunque no supiéramos leer, pero después cuando aprendimos a leer ya podíamos tener más información. Entonces, aquí, aquí eh, hay un jaque mate a muchas cuestiones, ¿ah? A muchas afirmaciones que se hacen con un dogmatismo impresionante. Y eso uno lo ve en sede de familia, incluso en los tribunales. Cuando se habla por los psicólogos, la formación de qué los niños deben saber o no saber. Pero yo les digo, pero por favor, si un niño de 8 o 9 años, o 10 años, o 13, puede estar viendo vía celular, aplicaciones, lo que le prohíben en su casa, y lo está viendo cuando está solo con los compañeros perfectamente, o cuando está estudiando, porque me hago una pregunta, ¿cómo se ujú. forma un niño para poder cultivarse en la aceptación de las frustraciones, por ejemplo? Porque mientras más ve el niño, más deseos se le despiertan, pues, y más Claro. frustraciones hay también en el desarrollo de su niñez. Entonces, este es un tema que como tiene que ver con las personas y con la dignidad de las personas, merece una atención especial por todos aquellos que hoy en día tienen su mirada puesta en textos constitucionales nuevos. Sí, porque seamos un poco críticos. El derecho a la Exactamente, propia imagen nosotros lo tenemos implícito, o sea, ni siquiera está reconocido de forma textual. ¿Ah? exactamente, Entonces exactamente. se han tenido que generar por parte de nuestra doctrina teorías para poder interpretar tanto la Constitución como las leyes y así poder resguardarnos. Entonces aquí también me gustaría dejar en claro que existen ejemplos en los que la misma Constitución nos puede dejar en la indefensión, Claro, porque si nadie fíjate, hubiese venido con la... sí, No, fíjate, adelante, adelante. fíjate, ha de saber el ciudadano que está compartiendo con nosotros ahora este espacio
de YouTube que la propia Constitución del año 1978 española precisamente regula el derecho a la imagen y también la dignidad de la persona. Del año 78, el derecho de honor a la intimidad y a la propia imagen, que ellos lo protegen doblemente, constitucionalmente y de un punto de vista de las leyes. Entonces, Sí, esto es una eso referencia en el adelante. derecho comparado que no puede pasar inadvertido para los constituyentes. Ujú. Sí, totalmente concuerdo con usted, don Fidel, pero esa protección constitucional y tanto como legal también la encontramos en Chile, ¿ya? ¿La encontramos en qué sentido? Cuando se usa la propia imagen con fines onerosos, ¿cierto? Cuando estamos hablando de publicidades, de profesionales artistas y de todos aquellos que usen o que lucren con su imagen. El mal uso de la propia imagen en este ámbito patrimonial, digamos, se protege claramente en sede civil. Y, don Fidel, me gustaría que pudiéramos compartir nosotros un caso que realizamos juntos, obviamente sin nombre, y era de una niña de Santiago que sus padres estaban separados y uno de sus padres, y me quiero compartirlo con todos porque justamente se aplica a lo que estamos viendo hoy día, uno de sus padres convirtió a esta niña en modelo de Instagram, que es una de las redes sociales, y canjeaba, es decir, no recibía dinero, pero sí canjeaba productos por fotos, por subir fotografías y videos del producto con la imagen de la niña. Mm. Entonces aquí tenemos esta doble protección, ¿cierto? Tanto legal como constitucional. Y por favor, quiero debatirlo con usted si está de acuerdo conmigo o no. En el área patrimonial, en sede civil, claro, protección legal. Y para poder bajar estas fotografías y estos videos, ¿cierto? Porque no había consentimiento de ambos padres, se podría haber accionado por acción de protección del artículo 20. Me No sé si está, parece. está de acuerdo conmigo. Sí, está ahí la doble cautela de este derecho a la imagen, porque está haciendo un mal uso del derecho de representación que tienen los padres. Además, Claro, porque el niño o niña menor de edad está bajo la patria potestad y mientras no cumpla la mayoría de edad, los padres son sus representantes y en consecuencia está haciendo un mal uso y además que están lucrando con eso. Porque en el y la fondo, niña tenía 3 años. exactamente, imagínate, 3 años, ¿qué sabe esa niña de la imagen? No tiene idea. Pero el padre o la madre, en este caso era el padre, ¿no es cierto? Sí. Estaba lucrando, No, estaba lucrando, disculpe, la madre en este caso. era la madre, estaba lucrando. Sí. Y además que, ¿sabe? Cuando el tema este de la televisión golpea la puerta de los hogares y ofrece a los papás eh, obtener ingresos, lucro, ventaja, beneficio patrimonial. Si el niño o la niña lo prestan para hacer propaganda, por ejemplo, a ciertos productos, ¿Sí ahí es? se está haciendo uso de la imagen de ese niño o de esa niña. En consecuencia, debe ser protegido, porque todo lo relacionado con la persona en sí, en definitiva, debe tener una protección especial supralegal, es decir, constitucional, y dejar abiertas las puertas para que leyes específicas regulen esta situación, sea en el ámbito civil, con sanciones de reparación del daño o con medidas cautelares en el ámbito de la familia y además penal. Penalmente debe esa conducta dolosa ser sancionada. Porque claro, eh, el tema, Nicolás, es que todos, yo también me incluyo, cuando se plantean las nuevas tecnologías, estamos usando todos los días, las estamos usando y ahora mismo las estamos usando los dos, siempre, Efectivamente. claro, siempre eh, tenemos una actitud muy positiva, de decir, pero qué bien, pero no nos detenemos a reflexionar. Por ejemplo, el tema de que hay mayor información. Sí, yo siempre he sostenido que si Carlos Marx en su época hubiese existido
toda esta información que existe hoy en día, a su obra, El Capital, no la habría llamado así, la habría llamado La Información. Porque el que maneja información, y hay muchas empresas que manejan mucha información y datos personales, etcétera, y que si no son regulados, esas empresas pueden ser públicas o privadas, pueden ser también organismos de inteligencia, como se les llama, secreto, que se inmiscuyen en la vida íntima de las personas, pues, Así es. para poder Todo el extorsionar. tiempo, sí, todo el Exactamente, tiempo estamos siendo escuchados por los servidores, don Fidel. Hay exactamente. personas que dicen que es una teoría conspirativa. Yo creo que es lo que está sucediendo. Entonces, no sé si a usted le ha pasado que, por ejemplo, pues salimos un poco de la propia imagen, pero por el uso de la tecnología en nuestra sociedad igual es importante. No sé si le ha pasado que usted está hablando de un producto y después en las redes sociales le aparece una publicidad de esos productos. Exactamente, exactamente. Entonces, Sí. ya no estamos solos, ¿sí? El mundo en general ha cambiado con el uso de la tecnología, por supuesto. Y si nos vamos más atrás, ahora nosotros vemos la tecnología como una tecnología digital, pero es parte de nuestra historia que el uso de la tecnología nos ayude a avanzar como humanidad, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. se ha convertido ahora la tecnología en nuestra época, para mi gusto, en un arma de doble filo. Sin ser pesimistas, sino que más bien siendo realistas. No podemos seguir dejando a las personas en la ignorancia, ¿cierto? Nosotros, sobre todo, que compartimos un poco más, que tenemos un poco más de información. Por eso que este derecho a la imagen tiene dos especiales características que me gustaría comentarlas, ¿ah? Que son derechos inalienables a la persona y además son irrenunciables. No se puede renunciar al derecho que se tiene sobre la imagen. Eso es muy Claro. importante, porque ya no, ya escapa al interés de la persona solamente, porque el mal uso de la imagen de un individuo puede también atentar contra el orden público. Y en consecuencia, cabría preguntarse si, siendo irrenunciable, eh, los contratos que se hacen entre particulares para el uso de una imagen o para captar imágenes eh, podrían tener objeto ilícito. Podrían tener objeto ilícito. Bueno, es una pregunta. Y una de las cosas que me preocupa mucho ahora, Nicolás, es el tema de la funa. Porque las redes sociales, evidentemente, que en algún sentido tienen mucha ventaja de conexión, de diálogo, pero también se presta para que las personas actúen en opiniones en el anonimato. Y cuando Exacto. se dan opiniones en el anonimato, entonces muchas veces el lenguaje mismo que se usa es un lenguaje muy Poco ordinario, formal, digamos. Sí. claro, es que ordinario, ¿eh? Porque hay manera y manera de interactuar y conversar. Exacto. Y el garabato ha existido siempre, pero utilizar las redes sociales. Y el problema está que a veces la propia televisión, la gente que participa de muchos programas, utiliza también lenguajes eh, que son poco comedidos, son grotescos. Ahora, lo grave es que en las redes sociales a veces se funa a personas por Así es. opiniones que dan o por situaciones determinadas. Y entonces, Así es. Adelante, adelante. el tema de las nuevas tecnologías, el tema de las redes sociales, de la funa, atentan contra derechos fundamentales humanos, como la libertad de expresión, por ejemplo. Porque si El tú debido emites una, proceso. exactamente, y los condenan nada más. Si tú emites una opinión y yo estoy de acuerdo, yo podría decir, yo no estoy de acuerdo con el colega Nicolás Ose por esto, pero no tengo por qué empapelarte garabato. Y, como se dice en las figuras literarias, envenenar el pozo, pues, don Fidel. Exactamente. ¿Ah? Se Porque envenena el si ambiente. uno, el día de hoy, si uno muestra una opinión contraria a la mayoría, es malo, ¿ah? Es Sí, negacionista, sí, eh, sí, es un fascista, ¿cierto? exactamente. Entonces ahora ya uno no se puede expresar de la forma en la que podíamos hacerlo antes. Porque no hay Eh, respeto a la libertad de pensamiento ni de expresión, si eso es lo grave. Aquí hay gente, como yo se los digo a veces mucho, que en su interior tienen un dictador.
pero que no lo conocen. Son dictadores totalitarios, quieren imponer su pensamiento al precio que sea. ¿Y qué Y con usan? una superioridad moral que no había visto yo Exactamente. hace tiempo. Como se ha visto este último tiempo, por ejemplo, yo les recuerdo a los miembros de la convención que no se olviden que hay un 80% de chilenos que tienen una gran esperanza en la próxima constitución. Es la fuerza de la esperanza. Todos tenemos esperanza de días mejores, de que nuestro ordenamiento jurídico se perfeccione, que las instituciones se perfeccionen, que en definitiva el derecho sea eficaz. Y cuando se ve que a veces personas que fueron elegidas para esta magna tarea y se atribuyeron una suerte de superioridad moral sobre el resto, hoy en día se han caído de bruces y toda su prepotencia inicial se ha hecho añico, como por ejemplo este señor que se movió el apellido, era candidato a la presidencia de la República, y estamos consternados viendo cómo, cómo han sido tan virtuosos estos señores, o este señor específicamente, que han hecho resucitar a los muertos para que den fe pública de sus partidarios. Eso sencillamente merece el reproche colectivo más implacable. Porque Porque, con el mismo uso de la tecnología se puede desinformar, pues, don Fidel. pero por supuesto, entonces vivir en la desinformación, provocar la desinformación y sobre todo de personas que pretenden llegar a la primera magistratura de la nación. Esa persona, por el ordenamiento jurídico, debiera contemplar sanciones para que nunca más tenga derecho a postular a ningún cargo público. Si esto es lo mismo que con las nuevas tecnologías, muchos funcionarios públicos calificados, en cargos calificados y a veces de representación popular, resulta que le meten la mano al bolsillo a todo el país y cometen delitos haciendo mal uso de los De dineros los que recursos pertenecen públicos. a todos los chilenos, evidente. Entonces, Exacto. ahí, por ejemplo, es importante que esos delitos, porque hay que distinguir una cosa, el delito de malversación de caudales públicos, y otra cosa es la apropiación de dinero público. Una cosa es la malversación, pero la malversación puede que el sujeto que sea autor del delito de malversación no se haya hecho, no se haya, perdón, echado a la cartera ni 100 pesos, pero hizo mal uso en aplicar el destino de los dineros para una causa, por supuesto, pública. Hay una cosa distinta. Porque si Ujú. yo tengo 100 millones en un municipio y en lugar de dedicarlo a pavimentar la calle, por ejemplo, lo dedico, supongamos, Sí. a reparar las escuelas de mi comuna, no es que yo me esté echando los 100 millones de pesos al bolsillo, sino que le estoy dando un destino distinto. Eso es malversación. Pero es diferente si resulta que una persona, los gastos reservados que puedan haber en un municipio o en el órgano público que sea, me los llevo para la casa todos los días, una tajadita. Total, ¿quién se va a dar cuenta? Exacto. ¿Qué Ah, pasa? claro, y pasa muy seguido. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, yo me hago una pregunta, tanto tiempo asignando tierras, por ejemplo, en la novena región, asignando tierras. ¿Cuándo se ha dado cuenta o se ha hecho una investigación acerca del valor que tenían esas tierras y en qué precio se transaron en definitiva o se vendieron? Yo creo que si destapamos la olla en este tema, me parece que el olor sería tan putrefaciente que tendríamos que salir a comprar perfume a París, porque aquí hay un mal uso de facultades. Entonces, Y es porque se ha desprofesionalizado el servicio público. No quiero decir la política, porque bajo mi punto de vista, la política del deporte y el servicio público del trabajo. Y yo creo que se ha desprofesionalizado mucho, tal como usted decía en los capítulos anteriores. El estudiante no quiere estudiar, el profesor no quiere hacer clases, el funcionario público, pucha, ojalá nos vayamos a paro lo más seguido posible. Y en las jornadas de paro no se hace mucho, por lo menos en los servicios en los que yo he estado. ¿Eh? Solamente puedo hablar de mi experiencia. Entonces, en las jornadas de paro yo veía, por ejemplo, algunos funcionarios mirando el teléfono, esperando que pasara la hora. O sea, no avanzando en los trabajos que tenían pendientes, no buscando nuevas oportunidades de cómo mejorar el servicio. Entonces, esa desprofesionalización
lamentablemente ha llegado a la convención. Exactamente. Y entonces, fíjate, y todos lo sabemos por los medios de comunicación, que más de la mitad o la mitad de los miembros de la lista del pueblo han dejado la famosa lista. Entonces, primero llevaron un candidato, después llevaron a otro, después llevaron a otro, y con todo este escándalo de ahora, bueno, ¿de qué estamos hablando? En Roma existía en la República una organización política que duró 4 siglos y medio, 4 siglos y medio, 400, duró, escúcheme, 4 siglos y medio la República, en que existía la magistratura, el Senado y el pueblo reunido en comisión. Y resulta que en la magistratura había un magistrado especial que se llamaba el censor. Y el censor, cada 5 años, debía hacer un censo. Y ese censo consistía en colocarle a los ciudadanos la nota censoria de moralidad pública. De Para, moralidad pública. claro, para si cumplía o no con los requisitos, los estándares para ser candidato a la magistratura para representar al pueblo. Y el que representaba al pueblo lo hacía ad honorem, es decir, por el honor de representarlo. Pero hoy en día eso ha quedado en el olvido. Hoy en día, y es el gran problema, y yo me pregunto cómo va a funcionar una democracia si resulta que los miembros de los partidos políticos, que son tan necesarios para que funcione una democracia, resulta que han prostituido los partidos. Voy a usar una palabra muy Tal fuerte. cual. No, Lo han pero tal cual lo dice prostituido. usted, don Fidel. Entonces, Porque, sí, como no. adelante, adelante. No, dímelo. Bueno, lo que yo iba a decir es que, al contrario de lo que debió haber pasado, la entrada de una remuneración hizo todo lo contrario de lo que debió haber hecho. O sea, la entrada de una remuneración debió haber hecho que se fuera más profesional, ¿cierto? Claro, porque partieron con Pero, 2,5 millones y ya vamos en los 4 millones. así es, Vamos en los así 4 es. millones. Y entonces, como quieren Y es lo andar mismo que se le todo, critica, es lo mismo que se le critica a las cámaras, pues, don Fidel. Disculpe que lo siga pero, interrumpiendo, pero es que... pero por supuesto, pero no, si de eso se trata. Es lo mismo, están Gracias. criticando a los partidos políticos, pero resulta que salieron alumnos aventajados, pues, porque las tropelías en que están incurriendo son gravísimas. Porque esto de que los independientes, yo también soy independiente, tú también eres independiente, pero los independientes no tenemos esta agrupación de independientes, pueden ser facciones, sí, y en Chile existe libertad de asociarse sin permiso previo, pero los partidos políticos tienen otras finalidades, pues. Es como si el día de mañana tú y yo queremos formar una sociedad anónima y no tener título de socio. Bueno, no será sociedad anónima, será cualquier otra cosa, podrá ser una montonera independiente. Entonces, los independientes, y se atribuyen una serie de virtudes, que por supuesto no sé dónde la han sacado, el ejemplo, los famosos integrantes de la lista del pueblo, que se han elegido como los censores. ¿Ah? Había un gran Sí, censor en Roma que se llamaba Catón, Catón el censor. Y ha llegado hasta el día de hoy cuando se le dice a una persona que está siempre descalificando moralmente a los demás, se le dice, ¿y tú qué te crees, Catón el censor? ¿Eres Catón? ¿Vienes a censurarme a mí? ¿Por qué no te miras en el espejo? Entonces sería muy interesante regalarle a muchos convencionales un espejo para que se miraran, pues. Porque hasta exacto. ahora han dado un triste espectáculo. Porque resulta que esto nos lleva a qué? A una cuestión que yo no encuentro dramática en la hora presente y que se toca por algunos, ¿eh? Porque siempre aquí en Chile, el chileno medio se cuida mucho de no hablar, de no decir nada, todo de manera muy calladita, que nadie sepa nada. No, las cosas hay que decirlas frontalmente, porque si no somos capaces de detectar los problemas de fondo, vamos a seguir hundiéndonos. Porque aquí, y quiero ser muy enfático en esto, ¿eh? Había un gran filósofo que decía, si la revolución, el cambio no es espiritual, no es moral, no hay revolución. Y esto yo se lo dedico a todos los que están hoy día con el dedo apuntando a los demás de sus defectos, de sus pecados, y no ven la paja, perdón, la ven, En el ojo ajeno solamente. pero no la viga en el propio. Entonces sería muy interesante que todas las mañanas, todos nosotros los chilenos, antes de salir a trabajar, los miráramos en el espejo, porque Es resulta un gran que, ejercicio. claro, y peor todavía, fíjate, Nicolás, cuando se habla de educación, es decir, quitarle a los padres la posibilidad de educar a sus hijos. Si
yo quiero que sepamos un hecho de la historia. Para el romano, la familia era una pequeña república, era el lugar en donde se formaban los ciudadanos futuros para actuar en la vida pública, y ahí aprendían las grandes virtudes. ¿Me comprende? Hoy en Sí, día, claro que sí. hoy en día no. Se habla de una educación pública generalizada y que la educación entonces esté toda en manos del Estado. Bueno, ¿y dónde está el derecho primario que tenemos los padres de educar a nuestros hijos? Pues? Exacto. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Que los niños de hoy ven en la televisión, en las aplicaciones en los celulares, múltiples imágenes de tipo sexual, etcétera. ¿Y dónde quedó la educación sexual? ¿Dónde Claro, quedó? porque no en todos los colegios existe. Claro. Todavía, hasta el año 2021. Entonces, eh, todo este asunto pudieron haber tenido los mejores fines, pero resulta que están arrastrando a la masa juvenil a temprana edad a vivir en la concupiscencia del sexo. Y entonces todo tiene que ver con dos cosas, que es terrible. Uno, el afán de dinero. Todo tiene que ser en la vida una carrera en la acumulación de dinero. Entonces, tú vales por lo que tienes, por lo que has acumulado, y no colocar en acento que el dinero es un medio para lograr fines en la vida. Y segundo, el sexo. Y entonces, en relación con el sexo, se han construido las teorías más horribles, que en definitiva llevan a la degradación del ser humano, llevan a la irresponsabilidad, porque nacen hijos, nadie es responsable. Imagínate que el 80% o más en Chile que tiene que pagar alimentos no los paga. Claro, eso es algo que... Y se generan deudas millonarias. O sea, se acumulan tantos en las famosas causas Z que después no los pagan nomás, pues. Exactamente. Y la irresponsabilidad de los padres, porque, a ver, ¿para qué vamos a andar con cosas? En Chile, usualmente son los padres los que deben pagar la pensión de alimentos. Y yo me he encontrado con algunos que simplemente en el consejo técnico dicen, bueno, yo no voy a pagar nada, decrétenme el arresto si quieren, pero yo no voy a pagar. Claro. Yo tengo casos como abogado. Por ejemplo, un señor abuelo está gravemente enfermo del corazón, se está muriendo, y con juicio de alimentos al abuelo. Entonces, con la pura sentencia, cuando lo notifique, le va a dar el paro definitivo. Pues. Claro, se va a Entonces, ir. estamos creando una sociedad deshumanizada. Cada vez somos menos humanos. Y más digitales. Exactamente. Y entonces nos olvidamos que todos estos medios de que estamos hablando, perdón, todos estos instrumentos de que estamos hablando son medios para lograr fines, pero para muchos se agotan como fines. Y entonces para toda esa gente, la masa, bueno, ¿qué es la vida entonces? ¿Qué propósito tiene la vida? Perdón, una pregunta de fondo, pues. ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué? ¿Para vender mi imagen? ¿Para usar la imagen de los demás? ¿Para captar la imagen de los demás? ¿Difundirla? ¿Para publicarla? Para ¿Para ganar tener? dinero con ella. Claro, y todo gira en torno al sexo. Todo, perdón, todo gira en torno al sexo. Una gran cuestión de divulgación de imágenes. Pero además, está lo otro, que las redes sociales se han transformado en un medio en donde barren con la dignidad a las personas y barren con muchos derechos humanos. Pues. Entonces no saldrá el teórico que dice, no, es que los derechos humanos solamente se vulneran por agentes del Estado. Y yo le pregunto, pregúntenle usted a los mexicanos que tienen un 35% del territorio dominado por la droga y por los carteles, si no están atentando en contra de los derechos a la salud, por ejemplo, de toda la población en México, o cuando se está sacando de un país la droga a otras sociedades en donde las personas, mucha gente joven, que está consumiendo droga, se está atentando en contra del derecho humano más importante, que es el derecho a la salud y el derecho a la Y la vida, por integridad supuesto. física. Claro, Y la integridad física y psíquica, porque recordemos que el uso de drogas ilícitas solamente puede, y en términos simples,
freír el cerebro de una persona. O sea, y se disocian tanto de ellos mismos, ¿ya? Que pueden llegar a cometer delitos, pues, don Fiel. ¿Cuántas Sí, veces hemos escuchado que alguien llega todo jalado en cocaína y mató a la señora, mató a exactamente. los hijos? Claro, entonces de O, repente, los crímenes... no, 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 sí, cómo no. De Sí, repente, adelante. Nicolás, uno escucha en la televisión, ¿no? Escucha afirmaciones de una ingenuidad increíble. ¿Eh? ¿Cómo vamos a detener, dicen, el femicidio? Como si históricamente el homicidio en general, el matar a otro, de Caín y Abel, ¿pa? Prohibición, nadie mate a otro. Listo. Si resulta que estaba contemplado la ley de Dios, no matar. Y ese mandamiento, escúsenme, pero ha venido siendo infringido desde que el hombre tomó conocimiento precisamente de esa provisión. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la educación, pero la educación en la familia, no en el colegio, porque en la familia se educa, en el colegio se instruye. Yo puedo aprender a manejar una máquina, pero a mí eso no me lo enseñó mi mamá, me lo enseñó mi papá. A mí me enseñaron desarrollar virtudes, no mentir, por ejemplo, Exacto. ser honrado. No perjudicar a No, otros. perdón, se hace siglos los grandes preceptos del derecho, no dañar a otro. Si se hubiese cumplido ese precepto del derecho, no dañar a otro, no estaría mucha gente joven privada de libertad hoy día a propósito del estallido. Porque yo no veo que siempre, y tú ya lo verás, y tu experiencia juvenil como profesional joven, que aquí basta, que hay que hacer una representación de algo, de una incomodidad social, económica, inmediatamente a la calle, a dañar a los demás, no respetar los derechos de los demás, es decir, hacer añico el derecho de los demás. Y Bueno, después y decir, fue no, eso lo que precisamente doblegó el 2019 tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo. Y bueno, y ahí es donde se inicia nuestro proceso constitucional, por cierto, con el Pacto por la Nueva Constitución. y además, agrégale tú, el otro precepto inmemorial, no, no dañar a otro, pero además vivir honestamente. Y entonces cuando uno se plantea este problema, que entre paréntesis lo vamos a tratar en 2 o 3 Capítulo. encuentros más sobre el tema de la corrupción es un veneno en toda la sociedad, no estoy haciendo distingo yo entre Europa, Asia, América Latina, no, en toda la sociedad, En el mundo. circunscribémonos, hay que circunscribirse a Chile. Cuando la gente dice, no, es que Chile antes no se sabía, pero resulta que los malos manejos, las actitudes, eh, yo no digo de falta la ética, sino que abiertamente infringiendo normas de derecho positivo. Porque, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. Las municipalidades manejan cuantiosos recursos Ujú. y desgraciadamente en Chile, espero que ahora esta situación de desproporcionalidad en cuanto al uso de medios financieros no sea tan grotesca. Yo soy de la idea que no exista esa desproporcionalidad. Como los ciudadanos de una comunidad determinada tienen recursos para hacer jardines realmente hermosos. Y en otras comunas no hay recursos porque no genera las actividades de esa comuna esos recursos a ese nivel, ni siquiera para pavimentar las calles. Ujú. Entonces, ya partimos ya, desde un punto de vista comunal, en una desigualdad feroz, atroz. Pero resulta que ¿quién controla los municipios? ¿Quién los controla? Entonces el problema es el siguiente. Resulta que aquí en Chile hay muchos órganos que controlan, pero no hay coordinación. El Exacto. Servicio de Impuestos Internos va por un lado, el Ministerio Público por otro, la Fiscalía del órgano de que se trata de fiscalizar va por otro camino. No Don hay, Fidel, y siempre se salva a alguien, porque el Estado no tiene la capacidad de fiscalizar a todos los administrados tampoco. tampoco, imposible. Entonces siempre hay alguien que está en la oscuridad, ¿cierto? Sí, Y ganando dinero, porque realmente todo se relaciona con el dinero, ganando dinero a costa de todos nosotros. ¿Mm? exactamente. Entonces,
los temas, todos se tocan. Este derecho a la imagen, este derecho porque toda persona tiene la facultad exclusiva de captar, como tú dices, difundir y publicar su imagen. Y por supuesto también tiene la facultad de oponerse a que de cualquier manera se haga uso de esa imagen sin permiso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la dignidad de las personas. Directamente ligado con la dignidad. Y resulta que lo más apreciado que tenemos todos es la dignidad, nuestra dignidad. Y en esa materia es un tema metafísico, el ser humano. Todos tenemos igualdad en la dignidad. En consecuencia, cualquier ley positiva que se aprueba, aunque se apruebe por mayoría absoluta, con 2/3, lo que sea, si vulnera la dignidad de las personas, esa aprobación o esa ley positiva, sea cual fuere, como digo, mayoría simple o de 2/3, atenta contra un derecho de la naturaleza del hombre. Porque como decíamos al principio, todos nacemos y de momento que se corta el cordón umbilical ante la ley, somos personas. Y de momento que somos personas, al segundo ya derivan una serie de derechos de la personalidad humana, como el derecho, por ejemplo, al nombre. Si una persona no puede vivir sin un nombre, no puede ser NN. NN. No, no, porque aquí hay conjunto de palabras que nos identifican dentro de una sociedad. Exactamente. Todos tenemos derecho a un patrimonio. Todos tenemos derecho, además, a un domicilio. Si no somos entes abstractos, somos seres humanos. Y bueno, con la creación de las naciones, se acabaron los ciudadanos del mundo. No existen los parias. Todos estamos íntimamente ligados a una nación. Y una de las cuestiones que más se discute precisamente en el derecho internacional es el tema de los apátridas. Por supuesto. Entonces, es el individuo, la persona. Y esta persona, tú, yo, los que nos están escuchando, formamos para vivir, para que tú vivas, para que yo viva y viva los demás, tenemos que integrarnos en una sociedad. Y en esa sociedad tenemos que convivir. Y para convivir tenemos que necesariamente subordinarnos al imperio del derecho. Por eso que el derecho es un medio tan importante, no solo para regular la conducta de las personas, porque deben ser reguladas las conductas de las personas en sociedad. Y por eso que es tan importante tener un texto constitucional que sea profundamente humano y realista. Porque se están dictando o se van a dictar normas, no sabemos nada todavía, porque lo que hemos escuchado de repente son aprobaciones de cuestiones tangenciales que no, que son como, perdón, son bocaradas de humo. Hasta este momento. Yo concuerdo con usted, tiene que ser una constitución realista, porque lo que estamos viendo ahora, con todo el respeto, ¿cierto? Un proceso más bien idealista. Así Exactamente, lo veo yo. porque la norma, y esto ha de saberse, una cosa es el ser de la norma jurídica, son los grandes problemas del derecho, pues. El tema de la esencia del derecho, el tema axiológico del valor de la norma jurídica constitucional, el problema del conocimiento de la norma jurídica constitucional, que tiene que ver con la nociología, el problema, estos órdenes de problemas que son superiores a la ciencia misma del derecho, son problemas de la lógica, de la metafísica, son problemas del valor de la norma, que es muy importante. Pero la norma jurídica, el ser es distinto al deber ser, porque el deber ser de la norma tiene que ver con la eficacia de la norma. En consecuencia, si se aleja de la realidad, el día de mañana puede haber una constitución desde un punto de vista, como tú bien dices, idealista, fantástica, hay que aplaudirla, pero es ineficaz porque no se puede aplicar. Cumplir. Por ejemplo, se ha hablado mucho del derecho a la vivienda, ¿sí? A la vivienda digna, que cada persona del Estado le va a entregar una vivienda a quien no puede pagar, pero sabemos que el mercado como está hoy, no se puede hacer eso. O sea,
mal se puede comprar una casa a un privado, ¿cierto? Que alguien que tenga derecho a un crédito hipotecario se tiene que amarrar por 30 años, por lo menos. Entonces, ¿cómo el Estado va a conseguir casa para la mayoría de personas que están en situación de calle, que existen, lamentablemente? Sí, es que en esa situación, cuando se habla de los derechos humanos de contenido social o patrimonial, debemos entender de una vez por todas que el Estado lo colocamos como el gran deudor de los ciudadanos que son titulares de esos derechos. Y en consecuencia, la pregunta es, si el Estado no promueve políticas económicas como para lograr crecimiento económico, lograr la creación de empresas sustentables, porque ya estamos sufriendo la catástrofe de lo que hablábamos ayer, digo ayer, 20 años atrás o En el 30, capítulo anterior. Perdón, sí. claro, del cambio climático. No es que el cambio climático, como algunos creen, va a ser durante 30, 40 años más, no, perdón. Es cuestión de ver la televisión cómo está pasando temas como este de la sequía en todas partes del mundo, pues. En Aquí mismo en Francia, en Chile. España, en Italia, bueno, porque hablamos de Chile, que el desierto va a llegar a Punta Arenas en un tiempo más, pues. Entonces, el derecho, ¿dónde está el derecho para regular las nuevas empresas, sean del Estado, sean particulares, para que, en definitiva, no se... Esto que quiero decir es muy duro, ¿eh? Para que no se sustituya el bien común de un medio ambiente sustentable, de una empresa sustentable en la economía, con el afán de lucro. Porque cuando se arrasa con la naturaleza, se arrasa, como lo estamos viendo en todas partes del mundo, si no es en Chile solamente, se arrasa con la naturaleza. ¿Cuál es la respuesta de la naturaleza? Una bofetada. Y nos va a borrar. Yo en este sentido, algunos me dicen que soy pesimista, pero yo creo que para los humanos no queda mucho. Para la Tierra queda bastante. Pero los humanos, porque ¿qué vamos a hacer sin agua, don Fidel? Si entramos a un periodo de sequía mundial, se va a morir la mitad de en África, que ya no tienen agua. O sea, Pero por supuesto, no tienen agua, no tienen agua. Exactamente. El continente africano no está en la discusión. Aquí en Chile, por ejemplo, aquí se habla del continente africano. ¿Cuándo? Nunca. No tenemos idea. El chileno medio no tiene idea de qué pasa en el África. Yo siempre comento entre mis amistades una cuestión que me he interiorizado hace mucho tiempo, pero que salió a la luz pública y lo taparon al tiro. Tú sabes, por ejemplo, que el gobierno de Mitterrand, socialista, en Francia, está acusado que bajo su mandato se cometieron delitos de genocidio en África. Y todo se tapa, mm, y todo se tapa, todo se tapa. Entonces, nos estamos haciendo lesos, pues, unos a otros. ¿Por qué? Por una cuestión que yo denomino, no hemos puesto el acento en lo que decía un presocrático, un gran filósofo, Parménides. Hay que actuar de acuerdo con la realidad. No conocemos la realidad, todo lo demás es utopía, sí utopía. es. Imaginación nomás. Porque si queremos un Chile distinto, podemos tener una constitución de 500 artículos o de 600 artículos, como en algunos países, que parece esa guía de teléfono antigua. No. Si nosotros, como ciudadanos, como personas, no cambiamos, estamos perdidos, irremediablemente perdidos. Entonces, yo tengo mucha esperanza. Esperanza en que nos demos cuenta que a la vuelta de la esquina, el colapso definitivo. Y si no hacemos nada hoy, Sí, es mañana verdad. va a ser igual a hoy. Entonces, tomemos conciencia. Pero la discusión en Chile es realmente de una bajeza intelectual que me tiene sencillamente impresionado. Por ejemplo, Y es cierto, don Fidel, disculpa que lo interrumpa, pero es cierto que la constitución actual tiene un vicio de origen, a los ojos de muchos de nuestros compatriotas, me incluyo, pero siento que la discusión constitucional se ha enfocado demasiado, en vez de crear una nueva constitución, en aplastar la actual. No sé si a usted le da esa impresión también. pero claro, si lo que pasa es que
estas tendencias, por ejemplo, al negacionismo. Eso es borrar uno de los derechos más importantes del ser humano, a la libertad de pensamiento y de la expresión. Pues. ¿Cómo nos quieren colocarle a la sociedad una mordaza? Bueno, pero ¿de qué se trata? No están planteando que la Constitución actual, el origen está viciado, no se consultó la opinión de la mayoría del pueblo, porque no había registros electorales. De consultarse hubo una consulta. Lo que pasa es que no había registros electorales para fiscalizar eso. Pero, ¿de qué estamos hablando entonces? Es decir, que la sangre se lava con sangre. Y lamentablemente esa es la tendencia que yo estoy viendo, que yo veo en Chile hoy. Y bueno, y desde 2019. Un Sangre por doble, sangre. un doble estándar, pues. Yo critico el doble estándar de algunos en la convención. Son miopes, miran con un ojo una parte del todo, pero no ven el otro. Entonces sería muy interesante que se sacara la venda de los ojos y vieran todo, pues, porque vamos por mal camino. En el paso que vamos por muy mal camino, estamos corriendo riesgos innecesarios. Y además, ¿Verdad? por sobre todo, se le está restando esperanza a ese 80% que aprobó una nueva constitución, con un dejo de esperanza, por supuesto, de nuevos tiempos, de una vida más digna, mejor. Pero al paso que vamos, se legitima, por ejemplo, el uso de la violencia. Dice, pero ¿cómo se va a legitimar el uso de la violencia? Es decir, No, pero es que lo hacen por la libertad, dice. claro, se descarta el uso del derecho. El derecho lo que busca en definitiva es la paz entre los hombres, para todos cumpliendo con las normas. En sociedad, evidentemente que conflictos habrán, pero se solucionarán en sede de los tribunales, porque si no vamos a volver a la edad pre-jurídica, en que cada uno se hace justicia por sí mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y menos erigirse como censores de los demás. Catón el censor, como decía, siempre indicando con el dedo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Eso es gravísimo, porque entonces, ¿qué salida nos queda? ¿Qué camino nos queda? ¿La anarquía? ¿Vamos a vivir en la anarquía? Nosotros estamos hablando, y cualquiera dirá, bueno, pero estos abogados, este viejo abogado y el joven abogado, ¿están en qué mundo? Estamos con los pies en la tierra. Lo que pasa es que por ver la realidad estamos atónitos, porque esta oportunidad no se va a repetir. Las oportunidades en la vida no se presentan dos veces, no se presentan. Mira, yo te contaré una sola cosa. A mí me tocó, después que pasaron 25 o 30 años de la guerra civil en España, cómo, y murió 1 millón de personas, los conflictos, que tenían, resulta que terminaron en una guerra civil. Y la cantidad de hermanos que se mataron unos a otros, digo hermanos connacionales, Sí, obvio. esa diferencia, esa sería, estaban abiertas cuando yo estaba allá y conversaba con amigos españoles. Porque las peores guerras son entre hermanos. Y aquí hay gente, cuando legitima la violencia, significa que quiere imponer por medio de la violencia sus, su pensamiento acerca del individuo. Tiranía. Yo estoy en contra absolutamente de eso, porque eso es barbarismo. Pues. Pero hay un sector de chilenos que quiere volver a eso. Y es totalitarismo, o sea, con todas sus Y son letras. ¿Eh? totalitarios, pero explican a otros que son totalitarios, que son aquí, que son allá, que no respetan los derechos humanos. Bueno, pero ¿en qué estamos? Ese es un Sofía, doble yo no sé si estándar. usted comparte este análisis que hago yo. Y es que desde el 2019 hasta ahora, el movimiento social, yo lo califico como nacional socialista. ¿Mm? ¿Por qué? Porque quieren nacionalizar todo. Quieren que todo sea chileno, que no hayan empresas extranjeras. Y, por otro lado, el sistema económico que se quiere plantear es el socialista. Y eso sí que nos puede traer problemas, porque, bueno, yo siempre les digo, se enojan cuando yo les digo, ah, nacionalsocialista, pero como nazi me estáis diciendo, bueno, sí, porque ese es un totalitarismo inmoral, sobre todo, ¿ah? Que se está imponiendo. Perdón, tú tienes mucha razón. En el gobierno de la Unidad Popular se hablaba de la vía chilena al socialismo, es decir, una vía nacional al socialismo, nacional socialista, nacional socialista. Entonces viene el escándalo inmediatamente. No, pero es que resulta que no somos nazis. Perdón, pero si es la vía nacional y pretenden el socialismo, es nacional socialismo. Pues. Todo eso tal cual. Pero por supuesto,
sea, a mí me Pero no, dicen, porque ellos son buenos, no, entre claro, comillas, entonces no sí, pueden ser nazis. perdón, pero eso de bueno hay que mirar la historia, po, porque también en Europa pretendieron negacionismo respecto de todas las fechorías, los crímenes que se cometieron en la peor de todas las dictaduras de que se tiene conocimiento, la staliniana, po, que fue una cosa horrible. Ahora mismo, pero sí, mucha gente no sabe cosas porque no estudia, pues. Yo los invito cordialmente a estudiar para que se den cuenta que el hombre tropieza con la primera piedra muchas veces, pues no una sola vez. Por ejemplo, me van a hablar a mí de democracia. Por ejemplo, en el caso de Cuba, cuando hubo protestas juveniles hace un par de semanas, ¿dónde terminaron todos esos jóvenes? Todos presos. ¿Qué juicio hacían? Unos juicios para morirse de la risa, no había debido proceso, no había nada. Es decir, comparado con lo que pasa en Chile, evidente que hay situaciones que son muy criticables en Chile, de uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, pero por supuesto, Sí, si sí, todo eso nadie lo puede negar. está acotado, pues sí, pero también miremos para el lado. Ah, no, es que eso está en el extranjero, momento. Bueno, y cuando los estudiantes en, en la plaza de Tiananmen protestaban, años antes de la Olimpiada en China, y masacraron a los estudiantes y los persiguieron en las universidades. Acá no se sabía nada porque la gente de izquierda, desgraciadamente, tiene un doble estándar. Entonces, cuando uno habla de la historia en los términos que estamos dialogando, entonces, inmediatamente el problema es cómo destruirle la imagen a la persona. ¿Es fascista? ¿Es aquí o es allá? Pero ellos se olvidan que son neofascistas, porque el fascismo, además, tienen que estudiarlo, porque los que eran fascistas terminaron siendo socialistas después, pues, en Europa. Entonces, aquí hay una confusión tan grande, pero tan grande, lo mismo que está pasando hoy en Afganistán, pues. Es decir, Mm. un movimiento religioso político dictatorial quiere aplastar al resto, aplastarlo. ¿Dónde está el movimiento de género de Chile? No ha sacado la voz, pero ni siquiera por broma, cuando la No, o mujer... sea, en redes sociales sí, pero de forma pública yo no he visto. Ve, Quizás yo no lo he visto. pero eso es una manera de barrer con la dignidad de la mujer, pues, Sí. porque ellos ven a la mujer siempre como un objeto de sexual. Esto de que es pecado prácticamente, según los islámicos, de que un hombre mire los ojos a una mujer, es cosa de mí, pero terminemos el programa. Ese tipo tiene que ir al psiquiatra, porque está enfermo. ¿Cómo Y ellos hacer tienen el control de ese país. si yo no puedo mirar los ojos de mi madre, porque es mujer, tiene que andar tapada, de mi hermana? Claro, con la burka, ¿cierto? Claro, imagínense. Entonces, el islamismo es fanático. Por eso este tema del derecho a la imagen de las personas es muy importante. Porque una cosa son las nuevas tecnologías y otra cosa es avalar el mal uso de la imagen de las personas. La criatura desde que nace ya proyecta una imagen. Todos proyectamos una imagen. Y lo que nosotros proyectamos es nuestra personalidad. Y si se ataca nuestra personalidad haciendo un mal uso de nuestra imagen, se está atacando la dignidad de la persona. Y de por medio hay afán de lucro, peor. Si hay dolo, peor. Y resulta que si no controlamos, desde el punto de vista del derecho, el uso indebido de las nuevas tecnologías, vamos a terminar destruyendo al hombre. Sí, concuerdo. De manera que aquí hay que tratar de construir una doble protección, constitucional y legal. Perfeccionar las leyes. Si hay que perfeccionarlo. Yo muchas veces he dicho, si no hay que tenerle temor al cambio del derecho, porque el derecho sigue a los hechos, y los hechos nunca son los mismos, en una sociedad menos, porque hay nuevos hechos, nuevas costumbres, nuevos requerimientos, nuevos Nuevas tecnologías, ya lo sabemos. deseos. Pero por supuesto, yo siempre digo, ustedes se imaginan en el año 1920 que se hubiese dictado una ley de delito informático, pero ¿cómo se dictó una ley de delito informático si no existía la computación? ¿Cómo se iba a dictar un cuerpo legal que castigara, por ejemplo, el cómo incurre con los aviones en espacios aéreos que están prohibidos? ¿Cómo? Si no habían aviones, pues. ¿Me comprende? Es el derecho. Sí, Primero están los hechos, después el derecho. Ahora,
que la sociedad chilena de hoy, la sociedad chilena de hoy, de este siglo, es distinta a 50 años, no me cabe la menor duda. Y el que no se da cuenta de eso, entonces no se ha detenido a reflexionar. Y ese es el pecado que tienen muchos dirigentes políticos, que no se han detenido a reflexionar. Este país está viviendo otra realidad. Ujú. Incluso para aquellos que se dicen que son progresistas, porque hay gente que se pone el título progresista y creen que ser de izquierda es sinónimo de progresismo. Y ser progresista significa tener ideas respecto a cuestiones que son realmente impresionantes. Por ejemplo, el libertinaje sexual. Yo no soy ni ningún mojigato, pero no puede existir el libertinaje sexual en mocosas que tienen 8 años. No. ¿Dónde vamos a llegar así? Se decae moralmente la sociedad, pues. Por eso que para mí, no sé si tú compartes este criterio o esta afirmación, este juicio, para mí la gran crisis en Chile es doble. Es una crisis profunda moral y una crisis de la inteligencia. Porque seguimos agarrados a dogmas, ideas, y ya no responden a los nuevos requerimientos de este siglo. No corresponden. Estamos quedándonos sin agua, perdón, es que no, nos podemos morir de sed, nos estamos quedando sin agua y seguimos discutiendo el negacionismo como si fuera el gran problema. Y el cambio climático al final. Total, el derecho ambiental al final, ¿cierto? El tema de desarrollo económico, ¿para qué? No tiene ninguna importancia. Si total, ¿qué importancia tiene la inversión? Ninguna. Es decir, la inversión, el trabajo, el esfuerzo, el aumento de No, la vamos a hacer todo desde Chile, dicen. el crear Vamos a más hacer todo bienes, desde Chile. servicios. Claro, no, no tiene ninguna importancia. Entonces, hay una falta de inteligencia atroz que con una educación en Chile en general aguachenta. Sí. Eh, Yo tengo la experiencia, don Fiel, de haber participado en los 3 sistemas educativos que teníamos en Chile hasta hace sí, poco. sí, Partí en una escuela, en un colegio particular subvencionado. Después estuve, la mayoría, desde segundo básico hasta octavo, en una escuela pública acá en Talca, la escuela 3. Y posteriormente tuve la suerte de poder optar a la educación privada. Y cuando di las pruebas en el colegio privado, yo venía con promedio 7 desde la escuela pública. Di las pruebas en el colegio privado y me saqué puros 2. Entonces la mm, directora del colegio me decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo puedes venir con promedio 7 y tener puros 2? Y era precisamente porque la educación pública no me habían pasado todos los contenidos del año. Entonces no tenía cómo responder. la- una falta de honestidad en el cuerpo profesor impresionante. Honestidad en el sentido, no apropiarse bien ajeno, sino de no estar debidamente preparado para enfrentar un curso y, en definitiva, guiar a los alumnos, pues. Porque yo te pongo un ejemplo. Se habla por algunos, o se hablaba, educación gratuita superior. Pero si eso no es nuevo, perdón, y lo digo enfáticamente, no es nuevo. Y los que fueron coetáneos a mí en el estudio universitario en la década del 60, resulta que existía la gratuidad, Claro, porque pues. si yo no hubiese utilizado esa gratuidad, no habría podido estudiar en la universidad. Tal cual, mi abuela es nutricionista y lo mismo, también estudió con gratuidad. Entonces ahora lo plantean como una gran bandera, la gratuidad, pero perdón, y la gratuidad existía en mi época, en la época del decenio del 60, cuando el gobierno no era ni demócrata cristiano, no era ni socialista, ni era comunista, no, era un gobierno liberal, Jorge Alessandro. Fíjense, y la educación era gratuita. ¿De qué estamos hablando? Entonces, cuando quieren borrar todo, y negar cosas del pasado que son ciertas, como la gratuidad de la educación chilena. ¿Por qué los colegios públicos eran de excelencia antes? ¿Por qué los colegios no tenían número? ¿Por qué ahora los colegios tienen número? ¿Por qué? Porque antes los colegios tenían nombre. Liceo Baro Borgoño, Liceo de Aplicación. ¿Qué pasó? No puede coexistir el liceo público de calidad con, el liceo, con un colegio particular, pero ¿por qué no? ¿Dónde está la incompatibilidad? Entonces algunos tienen metida en la cabeza la idea
de que socialismo es sinónimo de estatismo. Y resulta que el mundo está tochado de experiencia en donde los países que han hecho del socialismo sinónimo de estatismo han fracasado rotundamente. Por eso que la propia China, que está ahora en acuerdo, en pactos con Afganistán, porque a los chinos lo que les interesa es su economía y obtener Exacto. ganancia y lucro, eso es lo que les interesa a los chinos. Han montado hace tiempo, después de la famosa revolución de Mao Zedong, que fue un desastre para China, resulta que han montado ahora un sistema político y económico en donde se dan dos cuestiones que la gente debe saber, por favor. Sí, sí. Debe Y ya sé saber. lo que iba a decir, pero adelante. Sí. Por un lado existe la configuración, la organización de un Estado políticamente comunista, en donde no hay respeto a ningún derecho humano, porque hay una sola voz, un solo pensamiento, y el que no piensa igual, sencillamente se va nomás, y ya saben para dónde se Pero va. afuera compran y venden lo que Claro, quieren. pero, y resulta que por otro lado están haciendo uso del capitalismo. Entonces, vaya, yo creo que si Marx hoy resucitara, muere en el instante. Comunista y capitalista. Y ponen acento en el mercado. Y aquí, no al modelo, dicen. Pero ¿por qué? A mí me gustaría, ya vamos a hablar de economía. El otro día estuvimos en un programa de economía, ahora viene otro más, que vamos a tratar el tema de la inversión extranjera y cómo algunos plantean la expropiación indirecta. Porque algunos dicen, no, no la inversión extranjera, no la empresa extranjera. Pero resulta que la inversión es fundamental. Sin inversión no hay posibilidad de desarrollo económico. Esto es de perogrullo, pues. Es de perogrullo. Entonces, aquí todo está relacionado, todo. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos del derecho a la imagen del hombre que nace, debe ser una posesión neoliberal o fascista, porque estamos poniendo el acento en el individuo. Claro que a esta gente le importa un carajo la dignidad de las personas. No le interesa. Es verdad. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? Porque en un sistema colectivista, el individuo, la persona, se pierde en el colectivismo. No vale, vale el todo, la masa, lo colectivo. Y estas cosas son fundamentales decirle y compartirlas. En las redes sociales, ¿quién están en las redes sociales? Perdón, hacen un mal uso de estos medios para denigrar a mucha gente. Para denigrar. Porque se repite esto, que uno encuentra una estupidez. Nicolás, dime, ¿y tú a quién le has ganado? Siempre salen con la misma estupidez. Porque no se tienen a pensar, a reflexionar nada. Viven haciendo gárgara con pura palabrería, fraseología hueca. Entonces no estamos... Y en base a desacreditar a la contraparte en un debate. Vacíos de contenido. Escucha tú, grandes discursos loables contra la violencia, pero cuando le preguntan a la presidenta de la convención, ¿y por qué usted no hace una llamada a todo el pueblo mapuche, los que están dedicados a sembrar la violencia, la muerte, donde sabemos nosotros que ha pasado por lo demás, si no estamos inventando, que la gente no puede trabajar? El otro día me decía un camionero, es que si no me detengo antes me matan. Entonces, no se puede transitar por las carreteras de Chile, como le pasó a esa familia, que se encontraron con tipos con el rostro tapado, porque toda esta gente que usa el rostro tapado me recuerda a mí a los verdugos. Pues. Los verdugos estaban con tapada su cara, siempre. Y ahora hay gente joven, hay gente de otras edades que andan igual, en el anonimato. Están como los verdugos, de antes, dejaban caer, ¿no es cierto?, la hoja en la cabeza de los que descabezaban. Bueno, De una vez. entonces, sí a las nuevas tecnologías, pero para el bien del hombre, no para barrer con su dignidad. El tema que tú has compartido en esta tarde, el derecho a la imagen, es de suyo importante. Y hay que buscar las vías para, Nicolás, para protegerla, la vía constitucional. Hay países que ya tienen desarrollado y consagrado esto en la Constitución, como por ejemplo la Constitución española. Fue lo primero en la Constitución del 78. Aquí han habido atisbos, hay tendencias, pero siempre tendencias tibias, porque nosotros somos ladinos, todo tibio, no se dice de frente las cosas como son. Porque cuando tú lo dices, entonces, no, es conflictivo. No, la
la realidad debe imponerse. Si queremos actuar políticamente a través de una constitución que contendrá las normas del deber ser del derecho, que es política, tenemos que actuar de acuerdo con la realidad. Y no empezar con estos acuerdos que son ya de café trasnochado, pues, perdónenme, excúsenme, pues. Quitar el nombre, la calificación de república. De república. Pero por favor, una de las obras más importantes de Platón fue la República, precisamente. Entonces, este vocablo que está inmerso en la historia de Chile, borrar república. Es decir, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el fundamento? Por favor, dígame, ¿cuál es el fundamento? Es porque están tratando de refundar Chile, en palabras de ellos. Pero ¿cómo van a refundar Chile? Es como si tú quisieras volver. Ahora, a partir de hoy, yo estoy en una vida nueva. Yo te diría, perdóname, ¿cuántos años tienes tú? Y todo lo vivió. Ahora No, yo no, puedo sí. decir, profesor Reyes, a partir de hoy se va a refundar. Yo ahora soy nuevo, el hombre nuevo, todo nuevo. Es una falacia histórica. Yo conozco muchos movimientos revolucionarios del hombre nuevo y han terminado en un naufragio de todas las aspiraciones que no tienen nada que ver con la realidad del país. Yo te agradezco tu participación en Muchas estos gracias, Fiel, fue un diálogos gusto. que pretenden ayudar a reflexionar. Lo que más me interesa es que se reflexionen. Cada uno tomará decisiones, que se reflexionen. Para mí la libertad, como Cicerón, no tiene precio. La libertad es opción. Mañana el país será llamado, si es que llegamos al final del camino, porque como vamos, no hemos empezado todavía. Estamos en los precalentamientos. Claro, porque en octubre comenzamos. Ya más o menos yo presumo por dónde va la cosa, porque resulta que con estos acuerdos de legitimar la violencia, por un lado, del negacionismo, por otro, ya se sabe para dónde vamos, pues. Sí, no hay que hacerse de los tontos. Si yo respeto los derechos humanos, o los respeto a todos, o no respeto a ninguno. Los convencionalistas están igual que si colocáramos a cargo la UNICEF a Herodes. Herodes barrió con los niños. Sí. Entonces, empezamos a barrer con los derechos humanos de los demás. No. Pero los míos no se respetan. Sí. Bueno, tenemos que tratar de buscar acuerdos, ¿cierto? La fuerza de la esperanza debe inundarnos. La fuerza de la esperanza. Bien. Muy bien. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que esté muy bien, don Fidel. Que tenga buenas noches. Adiós. Gracias por la invitación. Que tenga buenas noches. Adiós. Muy buenas noches.